Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Gastando chancla por la comunidad. El único programa que te cuenta los procesos microsociales, chismes, historias y más. Conducido por estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Gastando chancla por la comunidad. Echaste al mundo, Dios eterno, para que se había de ser un desgraciado. Le pido al cielo, a mi Creador arrodillado, que me quite y que me borre esta pasión. Hola, muy buenas tardes, tengan todos el día de hoy, bienvenidos a su querido programa Gastando Chancla por la Comunidad. El día de hoy pues hemos regresado al fin, después de un par de vacaciones que tuvimos. Y pues me presento, soy Zach y estoy aquí con mi compañero Aldair. Hola Zach, la verdad es que, ¿qué te digo, no? Estuve y estoy, de hecho, muy emocionado por seguir esta nueva temporada, ¿no? Que de hecho vamos a empezar con un nuevo formato, ¿no? O sea, estamos estrenando formato aquí en Gastando Chancla. Y bueno, antes que nada también les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, sobre todo, ¿no? Facebook, Gastando Chancla por la Comunidad, Instagram, Gastando Chancla, YouTube, Gastando Chancla por la Comunidad, en donde pueden encontrar estos programas sobre todo. Y TikTok, Gastando-Chancla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Zach? Bueno, pues justamente como lo mencionas, el día de hoy vamos a estar estrenando formato aquí en nuestro programa. ¿Por qué? Pues porque hemos traído a una persona para poder entrevistarla justamente aquí en vivo. Y para nuestra primera sección vamos a tener lo que viene siendo el personaje del día. Así que en un momento les presentamos a nuestro invitado de hoy. Seguramente lo has visto o lo has escuchado y no sabes quién es. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Te presento a... Muy bien, gracias Zach por darnos esa introducción a la siguiente sección, que es el personaje del día. Y bueno, aquí el personaje del día no es meramente la persona que les vamos a presentar, ¿no? Pero bueno, se los quiero presentar de una vez. ¿Qué más, no? Muy bien, ¿nos podría decir su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Herrera Sayas. Ok, Adrián Herrera. Dígame, ¿cuál es su edad ahorita, si actualmente? Mi edad es 76 años, nací el 28 de agosto del año 49. Bueno, eso ya es bastante tiempo, a decir verdad. Entonces, durante todo este tiempo, díganos, ¿ha estado viviendo en muchos lugares? Y si es así, ¿en dónde ha vivido? O sea, cuéntenos su experiencia viviendo aquí en la Ciudad de México y después, ¿dónde vive actualmente? Bueno, mi edad en que yo llegué aquí a la Ciudad de México fue en 1963. Llegué por primera vez en el primer cuadro de la ciudad, en el centro. Ok, no, pues la verdad muy interesante porque pues toda una vida aquí, la verdad. Pero bueno, para comenzar con nuestra sección, la primerita que tenemos, le queríamos preguntar que ¿cuál
¿cuál considera que fue el personaje más icónico y reconocible de sus tiempos? Pues, por decir los personajes de que cuando yo llegué, pues ahora sí que me dediqué a trabajar, pero ya a la edad de 15, 18 años, ya mis personajes, por decir, fueron de diversión, el box, las luchas, el béisbol, los Diablos Rojos del México, eran mis personajes. En el box, pues, Rubén El Paz Olivares, Chucho Castillo, pues eran los más conocidos, ¿no?, que andaban en el box. Las luchas, pues el Santo, el Rayo de Jalisco, el Dr. Wagner, esas eran mis diversiones. Muy bien, esas son unas diversiones, bueno, una forma de entretenerse que es muy adecuada a su época, ¿no? Más o menos me está contando que son por los 50s, más o menos, 60s. No, son en los 60s, de los 60s a los 70s. Sí, y más o menos metiéndose en un poco más artístico de estos personajes, ¿cómo se pintaba la Ciudad de México con la música? Más o menos, ¿cuáles eran los artistas que más destacaban ahí en los 50s, 60s? Pues la música ranchera, en canto de canciones populares, corridos, en bailes, pues como la Segunda de Rosales, Apangolingo, eran músicas para bailes. Muy bien, pues sí, me imagino que gracias a estas personas pues sí que existía pues bastante movimiento en lo que tiene que ver con fiestas o reuniones con amigos. Entonces pues como que este tipo de personas eran bastante reconocibles a donde uno fuese, ¿no? Sí, de hecho, como lo dice Zach, esto ya es muy reconocible sobre todo, ¿no? Entonces, gracias a esto yo le quisiera hacer otra pregunta, señor Adrián. Sí. ¿Qué cree que tenía estas cosas, tanto los artistas como el entretenimiento, que los hacía tan reconocibles? Pues era su época, de que pues es como ahorita que ya ellos no existen, pero hay otro tipo de música que ya la juventud pues la disfruta, así nosotros en ese tiempo era lo que hacíamos. Sí, la verdad es que hemos ido perdiendo un poquito de esencia ahorita con la nueva música quizá, ¿no? Porque hemos estado dejando de lado lo que viene siendo nuestra cultura, ¿no? Sobre todo. Y esto, Zach, no sé si tengas alguna pregunta sobre esta pérdida de cultura. Sí, justamente, ¿usted considera que a día de hoy, si todavía existiesen estos personajes, estos ídolos, cree que en la actualidad seguirían siendo reconocibles o simplemente se quedarían en el olvido? Pues ya no en vivo, pero dejaron huella con sus canciones, con sus presentaciones que hacían en aquellas épocas. Ok, pero entonces, si volviera, por ejemplo, alguno de estos ídolos como los ídolos de los corridos que nos estuvo mencionando, ¿cree que si debutaran hoy en día serían escuchados o ya no los estaría escuchando nadie más? No, ya no los escucha. La juventud de hoy ya no los escucha. Eso es una interesante conclusión, ¿no crees, Zach? Sí, justamente porque siento que a pesar de que obviamente los tiempos tienen que cambiar y todo esto, a día de hoy siento que no hay como muchas personas a las que puedas ver como un ídolo o como un personaje así muy entrañable. Siento que son bastante pasajeros a día de hoy y pues es bastante triste, la verdad. Sí, como lo pienso, yo como les estuve diciendo, creo yo que hemos ido perdiendo nuestra cultura sobre todo, ¿no? Porque hoy en día si, por ejemplo, tú me preguntaras mis ídolos, Zach, yo te estaría contando de personas que ni siquiera son mexicanas, yo te estaría contando de personas que vienen de Estados Unidos, te estaría contando de Europa, de Asia quizá incluso, ¿no? Y bueno, que el señor Adrián tenga prácticamente todos sus ídolos mexicanos, habla que en los 50, 60 la cultura mexicana estaba muy fuerte hacia sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo también quisiera hacerle una última pregunta antes de pasar a una de sus canciones que nos trae el día de hoy como recomendación. ¿Alguna anécdota que tenga sobre estos ídolos? No sé, haya ido a algún partido, lo haya conocido o algo así. ¿De qué
partido de político o qué? No, o sea, estamos hablando de partidos, no sé, mencionaba el béisbol, el box, las luchas. Ajá. ¿Alguna anécdota que haya tenido con alguno de estos ídolos? Pues más en el box, con el Rubén el Pues Olivares, porque yo vivía en la colonia Bondojito y él en Tablas de San Agustín. Ok, eso, pues ¿por qué? O sea, ¿cuál es la anécdota? ¿Y lo conoció? ¿Él vivía por ahí? ¿Qué le conectó con esta anécdota ahorita? Pues ya queda nomás del recuerdo, ¿no? Porque ahorita ya no sé ni por dónde se encuentra él. Sí, entonces eso prácticamente nos quiere decir que, pues sí, era muy recurrente verlo por ahí. Entonces, para las personas que nos escuchan, esperamos que les haya recordado, ¿no? Un poquito más, a sus épocas, ¿no? Si es que nos están sintonizando personas más o menos que vivieron las épocas de estos artistas, pues al final de cuentas esperemos que les haya refrescado la memoria sobre todo, ¿no, Zach? Sí, exactamente. O si son jóvenes, pues también que les haya echado a andar la imaginación para pensar como, ay, wow, qué increíble hubiera sido vivir en ese entonces. Sí, justamente pregúntenle a sus abuelos también sobre todos estos tiempos y esta época. Entonces, bueno, vamos a pasar con la canción que nos trae hoy hablando de ídolos, ¿no? Que prácticamente es de Dueto América, que se llama La sombra de aquel árbol, señor Adrián. ¿Algo que nos quiera decir de esta canción antes de ponerla? Pues sí, porque me traen recuerdos, porque la última vez que la tuvimos oyendo con un familiar, un primo, esa canción pues la repetía seguido en un tocadiscos allá donde nosotros estábamos. Pero eso ya fue como una despedida de él, porque ya nunca la volvió a oír, falleció aquí en México. Bueno, eso es parte de las historias de vida, así que los dejamos con Dueto América. A la sombra de aquel árbol me fui a recostar un día pensando el por qué no me querías. A la sombra de aquel árbol me fui a recostar un rato pensando el por qué no me haces caso. A la sombra de aquel árbol. A la sombra de aquel árbol, que si Dios me concediera quedar sepultado, el día que yo me muriera, a la sombra de aquel árbol, ahí te doy mi despedida llorando, mujer mal agradecida, a la sombra de aquel árbol. Gastando chancla Por la comunidad.
Muy bien, hemos regresado de esa canción que la verdad yo diría que tiene muchas vibes del señor Adrián, ¿no? O sea, no lo ven, pero pues sí se ve. Imagínense esa canción personificada. Pero bueno, o sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hayas rescatado de esta sección para las personas que nos vienen sintonizando? Pues justamente veníamos hablando sobre los ídolos del señor Adrián por ahí de los años 60, 70, como nos comentaba. Eran, más que nada mencionaba luchadores, beisbolistas, músicos que tocaban música ranchera. Y pues sí, justamente lo que veníamos platicando un poco es que es preocupante a veces pensar que a día de hoy ya no existen como tal estos ídolos, o que ni siquiera son de aquí de México, y pues creo que es importante rescatar un poco eso a día de hoy, ¿no? Sí, justamente es lo que venía diciendo durante la primera parte del programa, y lo voy a repetir porque para mí es algo muy importante si es que nos vienen sintonizando, ¿no? Creo yo que hemos ido perdiendo mucho esta cultura, ¿no? Sobre los ídolos mexicanos, porque realmente ya no se escuchan, ya no son tan conocidos como antes, ¿no? Y bueno, haciendo un pequeño adelanto, quisiera decirles que las demás canciones también van enfocadas un poquito más a los ídolos mexicanos de aquel entonces, ¿no? Que si son seguidores de nuestro programa se darán cuenta que al menos nosotros, los que conducimos este programa, no solemos poner canciones que vienen desde origen mexicano, ¿no? Entonces esperemos que también rescatar estas canciones por parte del señor Adrián, sus recomendaciones, pues nos ayuden a volver a escuchar y volver a creer en los ídolos mexicanos, ¿no, Zach? Sí, exactamente, porque, por ejemplo, dime, actualmente aquí, ¿qué artista reconocido mexicano podrías nombrarme que sí haya durado como por un largo tiempo y que no se vaya a desvanecer tan pronto? Creo que no es posible, o es una cantidad muy pequeña de gente. Sí, no, estaba pensando y no te podría decir alguno. De hecho, yo creo que es más, por el hecho de que al final de cuentas son más se ven más envueltos en polémicas que otra cosa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los queremos dejar con la siguiente canción, hablando de los ídolos mexicanos, la cual es Boquita de Corazón. Pero antes de mandarla, señor Adrián, ¿tiene algo que decirnos de esta canción? Pues a mí me recuerda, pues ahora sí que anécdotas de esa canción, porque cuando uno Sí, síganos contando sobre la canción. ¿Qué le trae de recuerdos de esta canción de Boquita de Corazón? Pues en nuestra juventud, cuando uno es joven, pues son como pues recuerdos de que si a ti te gustó una dama o X cosa, tú se la dedicas o la andas cantando. Así es, ya lo escucharon. Si tienen alguna dama por ahí, dedíquenles esta canción, por favor, Boquita de Corazón sobre todo. Así que vámonos con los Broncos de Reynosa. Y ahí te va tu canción, criatura del Señor. ¡Ay! ¡Ay! Boquita de corazón. Querendona la mujer. Échele mi Bronco de Reynosa, que se oiga bonito, Ándale. Boquita de corazón. Ay. Con tus labios querendones le das fuego a mi pasión, le das rienda a mis amores, boquita de corazón. Ay, con tus labios querendones. Son tus ojos luz de sol, son tus ojos luz de luna, son luceros en la noche,
Así se canta en el norte, señor. ¡Ay, te dejo eso atrasada! Nomás pa' que sufra. ¡Ay! Ándele, mi bronco, ándele, no se me agorzome, échele. Échele. Si a ti te eres un primo, como bendición del cielo, por esos besitos tuyos, yo la vida me la juego. Si a ti te eres un primo, como bendición del cielo. Ándele, bronco. Guita de corazón, con sabor a agüita fresca. Gastando chancla. Por la comunidad. Bueno, pues ya hemos vuelto. Estamos aquí con el señor Arrián. Y bueno, ahorita nos estaba presentando una canción que justamente él nos comentaba que puede ser perfecta para dedicar. Y la verdad, creo que analizándola un poquito tiene bastante razón. Y creo que viene bastante bien con el tema que nos comentaba hace un momento sobre los ídolos de sus tiempos. Pero justamente ahorita conectando un poco esto con ídolos, música, vínculos, ¿por qué no hablar también sobre comida ahorita en nuestra sección de La Chancla Voraz? Así que, señora Arrián, por favor, nos interesa bastante saber cuáles eran sus alimentos favoritos de aquel entonces. Bueno, mis alimentos de aquel entonces eran pues lo ideal en la provincia, pues una salsa, unas tortillas calientes salidas del comal, era lo indispensable para nosotros, porque para comer carne y eso serían nomás todos los fines de semana, los domingos, y pues era lo que a uno les gusta. A mí mucho me gustó la barbacoa, ¿sí? Pero para eso yo a esa edad ya me iba yo al cerro a cortar con el hacha leña de raja que mi madre se llevaba al pueblo a cambiarla por la barbacoa. Ok, entonces pues sí, como que la carne era de que algo especial, ¿no? Entonces también esto se llegaba a servir como en fiestas o en reuniones familiares. Lógico que eso sí existía en eso, y era en realidad pues para mí muy natural, porque para entonces todavía no existía lo que ahora es pues pura comidilla ahí de chatarra, le puedo llamar yo, porque pues ya todo va uno a la tortillería, ya no hay tortillas así bien, sino que les echan mucha harina, y todo eso pues ya hace cambiar mucho. Por eso ahora ya la juventud ya no tiene la misma potencia para vivir como antes nosotros. Sí, pues tiene sentido que en ese entonces pura comida más natural, se puede decir, a diferencia de ahora. ¿Qué otra pregunta tienes, Alex? Yo quisiera preguntarle ahorita, ya nos estuvo respondiendo un poquito más sobre esta comida que antes era mucho mejor, ¿no? Entonces me gustaría saber eso, ¿no? Si considera que los alimentos siguen siendo, pues, iguales, ¿no? O sea, ¿en qué ha cambiado? O sea, desde su visión, ¿qué dice? Esto ya no es lo mismo. Pues en la forma de que ya no son elaborados que en aquel tiempo, porque se ponía el nixtamal, se molía en un metate para hacer las tortillas, y ahora ya no existe eso. Ok, y sobre los platillos, a mí me interesaría mucho, o sea, mencionó así como de que carne, frijoles, tortillas, pero así platillos, así como de que diga esto es lo que verdaderamente me gusta, porque yo también quisiera unas recomendaciones, porque yo, como ya lo dijo, ¿no? O sea, sí estoy muy acostumbrado ya a esta comida tan artificial y tan rápida, que pues quisiera darme
un respiro de esta comida, ¿no? Así que, ¿qué platillos nos recomienda, señor Adrián? En la actualidad, ¿qué platillos recomiendo? Sí. Sí, pues ahorita lo que existe aquí, en cualquier esquina, pues por decir no son platillos, pero son tacos de canasta, de suadero, de X, ya son, ya, yo para mí eso casi no, rara es la vez. Sí, pero estamos hablando de lugares donde hagan bien la comida, ¿no? No de estos tacos que son así empaquetados y todo eso, ¿no? O sea, lugares donde sí se cosan bien, ¿no? Pues yo siempre cuando quiero comer una birria, un pozole, un caldo de gallina, me voy aquí a la calle 7, al mercado de Pantitlán. Ya escucharon esa recomendación del señor Adrián, así que si nos están escuchando y están cerca de ahí, vayan corriendo y prueben estos exquisitos manjares sobre todo, ¿no? Pero una pregunta que me acaba de surgir ahorita, señor Adrián, los precios. ¿Cómo eran los precios antes? O sea, cuéntenos un poquito sobre la economía de antes ahí, de cómo era comprar la comida. No, pues antes era barata, ahorita ya es el triple. Ahorita ya está todo bien caro. Yo en aquellas épocas 5 tacos de canasta por $1, ahora te cuesta $10 un taco. Y los demás muy alimentos, real. ¿Qué más nos puede decir acerca de lo que compraba antes? O sea, de comida, de los que les he mencionado, por decir, un caldo de gallina costaba $3, $4. Ahorita, según la pieza que tú quieras comer, ya te salen 60, 70 pesos. Así que bueno, esto es una advertencia, quizá un aviso de que antes era quizá mucho mejor la comida, la cultura mexicana en general, ¿no? Sobre todo. Entonces, ahorita volvemos en un minuto, vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Para seguir gastando chancla por la comunidad. Escuchas Radio Faro, la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza entre el Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Ciudad de México. Radio Faro. Unamos las voces. Con el lenguaje, forjamos caminos, creamos memorias, contamos historias. En las palabras, en cada acento, guardamos la identidad de la periferia. Radio Faro, escucha esas voces. Lo que más me gusta, quiero aprender otras cosas. ¿Cuáles son tus necesidades? Ellos me aceptaban tal cual yo era. Conviviendo en las esquinas, en los mercados y en las calles, contando historias. Cada barrio, una historia. Cada historia, una identidad. La voz del vendedor en el tianguis. El cantante de náhuatl. La abuela que cuenta historias, hasta el joven rapeando. Tu voz y nuestra voz son parte de la historia de Radio Faro. Somos comunidad y encuentro. 25 años de Radio Faro. Diversidad en resistencia. Radio Faro. Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco. Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Hola, ¿qué tal amigos? Habla Gustavo Madrigal, vengo de Listoamérica Clubhouse en el sur de California. Somos parte de la red de Clubhouses y venimos aquí al Faro. Trajimos aquí a una alumna del Clubhouse que se llama Metzli. Hola, me llamo Metzli, sí, vengo de Clubhouse de Listoamérica, como dijo Gustavo. Y ahorita pues andamos en un proyecto de realidad virtual. Pues muchísimas gracias por tenernos aquí en el Faro hoy y les mandamos muchos saludos a toda la comunidad desde California y gracias por tenernos.
Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok como @Radio Faro de Oriente y en Twitter como @Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Se compra colchones, tambores, refrigeradores. Estamos de regreso. Para seguir gastando chancla por la comunidad. O algo de fierro viejo que vendan. Bueno, pues aquí ya hemos regresado luego de ese corte. Y lo que estábamos comentando para las personas que apenas nos están sintonizando, pues era un poco sobre la comida más o menos por ahí de los años 50, 70. Lo que nos comentaba el señor Arrián es que la comida de ese entonces, pues en cuanto a carne, pues sí era como algo bastante codiciado o algo... ¿Cómo se puede decir? Algo que no se comía todos los días, ¿no? En ese entonces, pues más que nada se comía más lo que podemos decir sobre tortillas, frijoles, hay algunas verduritas. Y otra cosa que estábamos aquí comparando eran los precios, que en ese entonces era de que todo súper barato, a diferencia de ahora que uno se quiere comer unos tacos y tienes que elegir entre si quieres gastar poquito y enfermarte del estómago o vas a gastar mucho pero con la condición de que quizás vas a estar bien del estómago, ¿no? Y pues bueno, también otra cosa que estábamos comentando es que en ese entonces pues todo se sentía un poco más natural, todo se hacía como que más a mano, por así decirlo, a diferencia de ahora que todo ya está súper procesado, ya todo se consigue en el supermercado fácilmente, pero con algunas consecuencias químicas a la salud. Y pues sí, eso como que es un poco preocupante, ¿no lo crees? ¿Sabes a qué me recuerda esto ahorita que estabas mencionando todo esto? El hecho de que, ¿cómo festejamos? O sea, tú piensas esto, el señor Adrián estaba diciendo que en cumpleaños y en fiestas familiares que tenía, era birria, era carne, era pues, una comida buena, ¿no? O sea, de estas que tú dices como, uff, qué rico, ¿no? Pero ahorita ¿cómo festejas, Zach? O sea, no sé tú, pero apenas estuve pensando y los cumpleaños se festejan con hamburguesas, pero del McDonald's, ni siquiera hechas bien. Se festejan con cubetas de pollo del KFC, ni siquiera hechos bien, ¿sabes? O sea, ponte a pensar que antes los cumpleaños se festejaban de una manera así buena, con comida que la gente, la propia gente iba haciendo, ¿no? Y ahorita ya simplemente vas, compras KFC y te comes todo lo procesado que está, ¿no? Sí, justamente, no sé tú, pero yo recuerdo que la última vez que fui a una fiesta y dieron de comer mole con pollo fue hace un montón de tiempo. Ya ahorita vas a una fiesta y justo te traen pollo ahí empanizado, probablemente del KFC, probablemente no, hamburguesas que... Si tienes suerte las hicieron en su casa y si no, quién sabe de dónde las sacaron y pues no sé, o sea, entiendo que ponen en prioridad la economía, pero también un poquito la salud, por favor. Efectivamente. Pero ya hablamos de ídolos y hablamos de comida. Y para la gente que no encuentra qué hacer en estos tiempos, y también para la gente que quiera recordar hace bastante tiempo cómo se hacía todo, vámonos con nuestra siguiente sección, que pues bueno, nos hablará de qué podíamos hacer. De WhatsApp y resulta... Si usted utiliza lentes con... competition, and she would improve her score in the fourth round. ¿Nada que hacer? Chécate la siguiente recomendación. Bueno, pues ya regresamos aquí con nuestra sección que se llama Nada que hacer. Así que como primera pregunta para poder abrir todo este tema, vamos a comenzar. Señora Arrián, ¿qué es lo que usted solía hacer para ganarse la vida? Pues lo que yo hacía, se lo vuelvo a repetir ahorita, lo que trabajé como paletero, taquero, andar con un alterón de ropa en el hombro, de sábanas, colchas, cobijas, una ensarta de relojes. En aquel tiempo reinaba el reloj Westcott despertador,
tocando puertas y vendiendo eso. Allí para entonces tenía yo ya 15 años. De 15 años me metí un tío al ejército. Ahí duré 3 años, para entonces ya tenía 18 años. Ya después me metí como guardaespaldas de unos políticos, que uno de ellos fue el que me impulsó para entrar en el gobierno, porque cayó como delegado un Venustiano Carranza. Para eso ya fue en 1986, yo ya tenía 36 años. De 36 años a la fecha, pues estoy trabajando en la Secretaría de Educación Pública hasta ahorita, ¿sí? Mi horario es de 6 a 1 de la tarde, nomás que llego temprano porque ya tengo allí mi paquetito de qué hacer y lo tengo que sacar adelante. Ok, de hecho, cuéntenos un poquito cómo es su rutina entonces. O sea, nos venía hablando de que trabajaba prácticamente de lo que encontrara, porque nos contaba que aquí llegó con 13 años, pero centrándonos un poquito en la actualidad, cuéntenos cómo es su rutina, si es que aún vive la rutina que pues varios mexicanos viven. Ya, para eso ya no existe. No, ahorita ya no, porque eran antes, cuando cualquier lado llegabas, pedías tu trabajo y te lo daban. Ahorita ya te piden cartas de recomendación y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque tienes que llevar las referencias, todo ahorita ya es muy difícil. No, pues sí, porque sí se entiende que cómo han cambiado los tiempos, la verdad. Y pues además de ganarse la vida con estos trabajitos que pues se encontraba de lo que fuese, también cuéntenos un poco qué es lo que le gustaba hacer en sus tiempos libres, cómo es que se la pasaba bien en aquel entonces. En mis tiempos libres pues, era lo que yo les decía, irme al béisbol, al box, a las luchas, que eran los sábados, domingos. Ahí era mi diversión que yo hacía. ¿Sabes a mí que me llama la atención? ¿Sabes? Que el hecho de que el señor Adrián habla sobre que se movía de acá y para allá, ¿sabes? Es algo que creo que hoy en día mucha gente ya no hace. Pero señor Adrián, ¿cómo le hacía para moverse por la Ciudad de México? A través de mi bicicleta anduve por las 16 delegaciones. Entonces vivía yo aquí adelante en Texcoco, en Tepoztlán, en Zipantitlán. Cuando yo anduve de investigador de cobranzas. No, pues me imagino que en ese tiempo el tráfico por aquí en la ciudad pues era como que muy mínimo, ¿no? O sea, sí había, pero pues no tanto como lo hay ahora. Así es. Entonces, señor Adrián, al final de cuentas, ¿cree que todo esto que se estaba haciendo se puede seguir haciendo hoy en día? No, pues ahorita ya no se puede trabajar en ese tiempo cuando yo fui de investigador de cobranzas, porque había muchas casas comerciales que vendían en abonos en las colonias. Ahora ya no, ahora está Coppel, está Electra, está otras ya puras empresas que el cliente va a comprar, él lleva el abono, y antes no, porque tenía uno que si una cliente vivía aquí en la unidad, en la ampliación Santa Marta, se cambiaba que a Xochimilco, que se cambiaba a la Gustavo Amadero, y eso es lo que yo hacía. Efectivamente, entonces esto nos quiere decir que prácticamente ya no podemos estar haciendo esto, ¿no? Que ni siquiera podemos, yo creo que andar en bicicleta con seguridad, y yo creo que tampoco podemos estar buscando estos trabajos, ¿no? Porque al final de cuentas, ya para estos trabajos donde aplicó el señor Adrián con 13 años, mínimo ya te requieren quizá la prepa acabada, ¿sabes? O sea, empezarías a trabajar en lo que el señor Adrián a tus 17 años, y si bien te va. Entonces, señor Adrián, ¿algo más que nos quiera contar de su infancia y cómo lo vive ahorita? No, pues de mi infancia siempre fue, cuando yo iba a la escuela, que tenía yo 9 años, tenía que sacar temprano el ganado a sabanear,
a las 8 de la mañana ya lo encerrábamos, nos íbamos a la escuela, salíamos a la 1 de la tarde, corriendo, llegando, lo volvió uno a sacar y unas 2 horas que anduviera ahí nos íbamos nuevamente a la escuela, así era ya. Mis estudios pues, nomás fueron hasta el segundo año de primaria, pero a esa recomendación que me dieron al gobierno fue por parte del licenciado estaba ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita su nombre, se me olvidó ahorita su nombre del licenciado que estaba el presidente, pero ese fue quien me aceptó y entré como Juan en su casa sin ningún papel. Sí, se nota bastante pues esta diferencia, ¿no? De que ahora es un montón de burocracia para poder encontrar trabajo y en ese entonces pues así de que súper enseguida. ¿Algo más que quieras comentar, Alair? No, bueno, sobre todo el hecho de que yo creo que antes eran quizá tiempos un poquito más fáciles y quizá de menos delincuencia, ¿no? Pero bueno, señor Adrián, ¿cómo percibe ahorita la comunidad más que otra cosa? O sea, ¿aquí cómo cree que es la zona donde vive? ¿Es segura, es insegura? ¿Cómo piensa que es la zona? No, pues insegura. Ahorita pues es pura inseguridad porque no sabieron ni de quién se cuida uno. Más en las épocas cuando fue presidente López Portillo, el Negro Durazo, de que no sabía uno ni de quién se cuidaba, si de uno que iba en una bicicleta, uno que iba a pie, uno en una moto, hasta en un coche llegaban a amagarlo a uno. Ay, sí, porque con López Portillo ya ni se sabía la verdad. Ay, no, es que de verdad yo entiendo porque pues he leído, pero sí o no que existía una inseguridad terrible con los políticos que habían en ese entonces. Bueno, sí, prácticamente era como ahorita, pero quizá peor o mejor, Zach, dirías. Yo personalmente considero que era peor, pero que el señor Adrián nos diga, ¿considera que era peor en ese entonces o ahora estamos todavía peor? Pues para mí, pues yo creo que viene dando lo mismo. ¿Por qué? Antes era cuestión de, a nivel política, que ellos mismos nos ejecutaban para cualquier cosa. Ahorita se valen de los que según que la familia michoacana, que ponen de mote, pero pues viene siendo lo mismo. Toda la razón, la verdad. Efectivamente. Pero bueno, volviendo con ídolos mexicanos, otra canción que el señor Adrián nos recomienda es Volver, Volver con Vicente Fernández. Señor Adrián, ¿por qué eligió esta canción? Bueno, porque era su época de él cuando empezó como artista. Y pues eran las canciones más sonadas que se oían y pues llega a tal grado de que ahora sí que lo enmafian a uno. Ok, entonces ya saben, personas que escucharon en su apogeo a Vicente Fernández, esperemos que les guste Volver, Volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Bueno, pues ya hemos regresado de esta bonita canción. Siento que es una canción bastante buena porque no la había escuchado de Vicente Fernández, la verdad. O sea, sí he escuchado algunas canciones de él, pero esta precisamente no, y me agradó bastante. Pero bueno, para quienes nos están sintonizando ahorita mismo, hace un momento estábamos platicando sobre las cosas que hacía el señor Adrián en sus tiempos libres y también cómo se ganaba la vida. Nos comentaba que pues en ese entonces la verdad es que se tenía que conseguir trabajitos de lo que hubiera, de lo que saliera, y era como que un poquito más fácil poder ganarse la vida así, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a vivir ahora, que te piden un montón de requisitos y eso a ver si te llegan a llamar. También nos comentaba acerca de la seguridad, que pues en ese entonces sí se sentía como que un poco más seguro, pero a medida que fue avanzando el tiempo ya más que nada dependía del partido político que estuviese en ese momento. Y perdón, es que aquí mi compañero me desconcentro, pero más que nada dependía del partido político. Y pues a ver cómo nos toca seguir ahorita con la actualidad, ¿saben? Pero bueno, Aldair, ¿qué es lo que nos quieres platicar? Perdonen, es que saluda a Zach, perdón. Al final de cuentas, señor Adrián, antes de terminar el programa, ¿nos podría contar un poquito sobre cómo era esta zona antes, la calzada Ignacio Zaragoza, sobre todo? Pues la calzada Ignacio Zaragoza antes era libre, todo lo que ahorita es la línea del metro que pasa ahí, porque era una parte donde era desde el metro San Lázaro hasta aquí, hasta Cárcel, que podía uno andar en bicicleta. Ahora pues ya vino lo del metro, ya desapareció ello. Antes aquí pues nomás era la ampliación Santa Marta y todo lo que son los edificios ahorita pues era terreno baldío, eran llanos, pues campos de fútbol, de béisbol. Ya está como por los 86, 87, ya empezó que la unidad La Colmena, la colonia, la que está al este, que se llama la colonia, se me olvida el nombre, pero todo eso eran llanos, ¿sí? No existía, ¿no? El puente que tenemos aquí con el spam no existía, entonces era, pero ya ahora que ya hicieron eso, lo del metro, desapareció todo. Entonces, ¿cómo era vivir por aquí? O sea, ¿cómo es que anduvo por aquí? ¿Qué fue lo que le hizo andar por estas zonas de la calzada Ignacio Zaragoza? Pues porque me venía yo en mi bicicleta desde el metro aeropuerto hasta aquí, porque entonces vivía yo acá a este lado por Tepozanes y Pantitlán. Ahí era mi trayectoria. Y como lo vimos, esa fue la vida prácticamente del señor Adrián, desde cómo, pues sí, ¿no? Desde cómo llegó a la Ciudad de México con 13 años, consiguió trabajo de como, pues lo que pudiera, ¿no? Y de ahí cómo se la pasaba divirtiéndose en el box, el béisbol, las luchas, escuchando corridos, diversos grupos de este mismo género, que ya se los hemos presentado aquí, comiendo tacos de canasta de $1, caldos de gallina entre 3 y 5 pesos, tacos en general, ¿no? De carne, de suadero, pues no sé, no se me ocurre otro, espero que ustedes puedan ayudarme. Ah, sí, es verdad, los de canasta también, ¿no? Entonces, y ahorita pues prácticamente sigue viviendo la vida de un trabajador normal como todos ustedes, ¿no? Así que esperemos que al final de cuentas ustedes no tengan que batallar mucho más, que al final de cuentas les haya recordado mucho este programa a sus inicios, a sus infancias, si es que nos acompañan desde igual que nacían en 50 y vivieron la época de los 60. Espero que les haya recordado mucho, ¿no, Zach?
Sí, exactamente. Y para nuestra audiencia más joven, pues esperamos que les haya hecho reflexionar un poco al respecto de cómo han cambiado enormemente los tiempos. Pero bueno, para ir cerrando con este bonito programa, les queremos recordar nuestras redes sociales, que en Facebook nos pueden encontrar como Gastando Chancla por la Comunidad, en Instagram como Gastando Chancla, en YouTube como Gastando Chancla por la Comunidad, en TikTok como Gastando-Chancla. Les recordamos las redes de aquí de Radio Faro, que les pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @Radio Faro de Oriente, y su número es 55 19 57 92 14. Así es, y la última recomendación que nos tiene el señor Adrián es por parte de Los Alegres de Terán. ¿Por qué nos recomendó esta canción, señor Adrián? Pues para que la juventud la escuche, pero pues es muy difícil que volvamos a esas épocas ya. Así es, así que mientras suenan Los Alegres de Terán con 20 años, nos despedimos gracias a la producción, a David, al otro David, a Nicolás que también nos estuvo apoyando. Nos despedimos, yo fui Aldair, Zach y el señor Adrián. Un gustazo. Bye bye. Traigo un sentimiento pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra de un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. Por el día de hoy hemos terminado. Si quieres enterarte de chismes, historias y más sobre el oriente de la ciudad, Escúchenos en nuestra próxima emisión. Para seguir gastando chancla, por la comunidad. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok como @Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.